Seguramente que de haber ocurrido a día de hoy, estaríamos hablando de el cambio climático. Habría sido un efecto del cambio climático, pero no, en ese momento no se hablaba de esas cuestiones y lo que sucedió en Almería en una Semana Santa, pues se asemeja mucho a películas de estas norteamericanas de catástrofe. Una de las más conocidas, esa de La tormenta perfecta. Bueno, vamos a hablar con alguien que desenmarañe todo esto que les acabo de contar. José Manuel Bretones, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Oye, pues lo primero con muchas ganas, como siempre, de hablar contigo de temas de política en general, Bueno, pero, pero en esta ocasión es que, verás, publicaba en el Diario de Almería uno de esos reportajes que a mí por lo menos me gustan mucho, ¿no? Es de retazos de la historia de Almería, ¿no? Y hablaba de un suceso muy grave que tuvo lugar en un martes santo. así es. Cuéntanoslo. Así. Bueno, pues gracias por leer los reportajes que todos los domingos salen en Diario de Almería. Y efectivamente, con ellos lo que pretendemos es pues, que los lectores echen un poco la vista hacia atrás, en una ocasión en los años 80, otra en los 70. Y el domingo pasado nos trasladamos casi un siglo atrás, exactamente al martes santo del año 1927. Ese martes santo que cayó el 12 de abril en Almería, en la provincia, amaneció nublado. Los días anteriores había hecho bastante calor, ese calor primaveral que a muchos almerienses les lleva ya en el mes de abril ahí a la playa. Pero ese 12 de abril amaneció un día raro. Amaneció nublado, parecía que iba a llover, la gente quería que lloviese porque la sequía nada tiene que ver, como tú decías, con el cambio climático. La sequía es un problema perenne de este rincón de la península. Y efectivamente empezaron a caer unas cuantas gotas, pero cuando ya el día avanzaba, el viento empezó a soplar, la brisa se convirtió en viento, el viento en ventisca, y la ventisca de repente se convirtió en un ciclón, en un huracán, ciclón se llamó en ese momento, tremendo. Ese ciclón, ese remolino que se montó en la bahía de Almería, a la altura de Las Negras, Carboneras, por esa zona del Levante provincial, fue terrorífico. Cuando tocó costa, esa tarde, noche del 12 de abril, pues te puedes imaginar, vientos de una velocidad tremenda, acompañado de lluvia, la mar convirtió la tranquila agua mediterránea de Almería en un mar arbolado. El mar se comía la viviendas y las calles que estaban en los barrios de pescadores cercanas a la costa, y el ciclón arrasó totalmente la provincia de Almería, entrando por, como decía, la zona de Levante, recorriendo todo el Levante, Cabo de Gata, toda la zona actual de Retamar, el Alquián, Almería capital, y siguió hacia Adra, destrozando todo cuanto había a su paso. Lógicamente, los ciudadanos del año 27 no tenían los medios para refugiarse ni las construcciones que ahora hay en la ciudad, con lo cual muchas casas, sobre todo, ya digo, de la zona pegada a la costa, a la bahía, quedaron totalmente destrozadas. Los daños en infraestructura fueron tremendos, y sobre todo el ciclón de ese año 27 se cebó con el mar. En toda la flota pesquera que en ese momento estaba amarrada o que estaba faenando cerca de la costa, la destrozó totalmente, causando, según las cuentas que los compañeros periodistas de la época contaron o narraron en ese momento, hasta medio centenar de víctimas mortales. Sí, pues la cosa ha sido lo suficientemente grave como para preguntarnos por qué a día de hoy, pues esa historia está un poco
olvidada, que me sorprende. Es lo que más me llamó la atención, ¿no? La gravedad de la tragedia y que, bueno, yo creo que eso muy poca gente debe conocerlo. Por cierto, en esa investigación periodística que ha realizado sobre estos sucesos, ¿has podido ver si luego llegaron ayudas por parte del Estado o cómo se resolvió? Porque muchas veces, Bueno, sobre todo teniendo en cuenta la época, quizá eso fuera complicado. bueno, la cuantificación de los daños fue tremenda. Solamente en el sector pesquero de Almería Capital, los armadores y los marineros cifraron en pesetas de la época en 300.000 los daños causados solamente en Almería Capital. Pero en Las Negras destrozó un montón de barcos, de navíos de pesca. En Adra hundió los 8 barcos que estaban fondeados en la bahía. Los daños en el sector del mar fueron terribles, no solo por las víctimas humanas, que prácticamente todas eran pescadores o marineros que estaban navegando o que estaban faenando en ese momento, pero también los cultivos de la parra, los cultivos de almendras, la caña dulce de Adra, todos los cultivos que había de cítricos en el Valle del Andará, todo eso se destrozó. Eso no llegó a cuantificarse, pero sí hubo inmediatamente después de ese terrible ciclón que azotó Almería, hubo reuniones de alcaldes y de concejales de innumerables pueblos de la provincia con el presidente de la Diputación Provincial y con el gobernador civil de la provincia para reclamar ayuda de la administración. Yo he repasado los boletines oficiales del Estado de años posteriores y en ninguno he encontrado que hubiese, no digo que no llegaran, pero en los boletines yo no he encontrado ninguna línea de crédito para esos agricultores y pescadores tan sufridos por el ciclón. Yo no he encontrado ningún tipo de subvención, de ayuda o de línea blanda para mitigar los efectos de las cosechas y de los barcos que quedaron totalmente destrozados. También es verdad que que fue en el año 27 y en los años posteriores la situación política cambió totalmente y bueno, derivó en lo que todos sabemos del año 36 y bueno, no una justificación, pero decenas y cientos de almerienses perdieron sus cosechas, sus casas, sus barcos por ese ciclón y no recibieron ni un real a cambio. Pues sí, la verdad es que es una historia sumamente interesante y mucho más teniendo en cuenta luego cómo está la provincia de Almería, una provincia que ha ido reponiéndose de catástrofe tras catástrofe. Eh, Quería preguntarte también, si me permites, podemos entrar en arena política, ¿no? Una vez contado. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? A que sí, a que sí. Oye, pues quería preguntarte, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a empezar por Pedro Sánchez y la situación del gobierno. Eh, ¿Tú crees que el actual gobierno va a aguantar hasta el final de la legislatura? Lo digo porque, si quieres entramos en detalles, pero si no, pues de modo genérico y sucinto, bueno, está habiendo muchas tensiones dentro del propio Ejecutivo, aunque hayan aprobado los presupuestos, pero hay leyes, normas que están ahí pendientes y que generan controversia entre los dos partidos que Vamos a ver. sustentan al gobierno. Si al hablar de gobierno te refieres al actual gobierno, con los integrantes que hay en la actualidad, evidentemente no van a aguantar. Si te refieres a si se va a adelantar las elecciones o si la legislatura va a terminar antes de lo previsto, yo creo que el presidente del gobierno va a aguantar carro y carreta y va a llegar hasta la fecha marcada por el tiempo de esta legislatura. ¿Que haga cambios de gobierno? Pues ya ha hecho varios y seguro que hará más. ¿Que se atrinchera en la Moncloa como parece que lo está haciendo? Pues seguro que lo seguirá haciendo. Pero si no los que hay, vendrán otros y yo creo que las elecciones serán cuando toca que sean y no va a haber adelanto electoral. Es mi opinión. Sí, sí, esa es la que quiero saber. Eh, Bueno,
También vamos hacia abajo. Oye, ¿te ha sorprendido que Vox apoyara los presupuestos del Partido Popular en la Junta de Andalucía cuando sus votos no eran necesarios? Y sin embargo, cuando eran necesarios para evitar el adelanto electoral, se alió, por decirlo de alguna manera, con el PSOE para bloquear la gestión y provocar el adelanto electoral. Bueno, mira, ¿Hay que hay? yo no sé qué hay, pero si me preguntas cómo ha hecho, si me sorprende, mm, yo que más o menos, mejor o peor, vengo siguiendo la actualidad política desde que hace muchísimos años empecé en esto del periodismo, a mí ya no me sorprende nada de los políticos, ni de los partidos, ni de los representantes institucionales de los partidos políticos. Es evidente que todos apelan al bien común cuando no es el bien común, es el bien o de su partido o personal de ellos. Eso siempre ha sido así y yo creo que seguirá siendo así. ¿Por qué lo ha apoyado? Pues habría que preguntárselo a ellos. Yo no tengo ni idea si es una estrategia para seguir en la primera línea de la actualidad, aunque como tú bien dices, sus votos no sean necesarios. La estrategia última habría que preguntársela a ellos, lógicamente. Pero desde luego, sorprender, a mí no me sorprende nada en política ya desde hace mucho tiempo. Aquí, vuelvo a repetir, el bien común es secundario. Sí, hablando de eso, te iba a preguntar, ¿te sorprende? Bueno, quito esa parte de la pregunta. ¿Qué te parece o cómo crees que afectará a, a Vox y en general a la derecha? Eh, pues bueno, todo lo que está haciendo la Belén Esteban de la ultraderecha, Macarena Olona. ¿Tú crees que eso afectará electoralmente o crees Yo, que es un bluff? yo creo que no. Yo creo que ese tipo de cosas me refiero a salidas del partido, a refundar otro o a montar, como parece que ha hecho una fundación de no sé exactamente qué estatuto y qué objetivo. Eso siempre ha ocurrido tanto en partidos de centro, de izquierda, o como está ocurriendo ahora con la derecha. Yo creo que electoralmente no va, puede arrancar si se presenta a unas elecciones, puede arrancar unos cuantos votos, pero yo no creo que sea determinante. Yo creo que el votante de Vox va a seguir votando a Vox, tendrá el resultado electoral de este partido, tendrá, como todo, su pico de alta y baja de apoyo electoral, pero esa actitud personalísima de montar un partido, de tal, solamente a nivel municipal puede funcionar, pero a nivel autonómico y nacional yo creo que eso no va a tener demasiada repercusión. Has dicho a nivel municipal. Ahí Sí. tenemos a Miguel Cazorla. Eh, ¿Tú crees Bueno, que y tuvimos también el partido de Juan Mejino. sí, sí, pero por eso precisamente te iba a hablar? Y si tú crees que lo de Cazorla podría alcanzar los efectos que tuvo Juan Mejino, hay que recordar que Juan Mejino cuando se presenta con su propio partido, con Gial, consigue ni más ni menos que 5 de una primera atacada. Bueno, Eh, ¿Tú crees te que decía que entrará Cazorla? vamos a ver, lo que consiguió Juan Mejino con su partido, yo creo que es muy difícil que otra persona lo consiga, porque las circunstancias sobre todo son distintas. La situación de Almería, la situación personal de quien monta ese partido, de dónde venía y qué quería, es distinto a lo que ahora se pueda pretender. Yo no sé si Miguel Cazorla se va a presentar con un partido nuevo o con otro que ya existente, no lo sé. Lo que sí está claro que esta actitud de su partido, yo creo que ha terminado por dinamitar un poco las pocas expectativas que podría tener su formación ante las elecciones municipales. Bien es verdad que, como decía antes, unas elecciones locales son totalmente distintas, una andaluza y unas generales, porque se vota a la persona. Miguel Cazorla es muy conocido, me consta que es un trabajador innato,
trabaja y está presente en multitud de sitios, y ese tipo de cosas en las elecciones locales, pues hay un grupo de electores que lo tienen en cuenta y lo valoran. Que me pregunta que si puede entrar en el ayuntamiento. Evidentemente con 5 concejales es muy difícil, pero él podría entrar con una o 2 concejalías si el planteamiento que hace es el correcto y si la forma de actuar eh, proponiendo cosas para la ciudad son buenas, son correctas. También es verdad que hay que tener en cuenta la participación, la abstención, el número de concejales que se llevan siempre, se convoquen cuando sean unas elecciones locales los 2 partidos mayoritarios. Ellos siempre parten con 7 o 8 concejales fijos porque hay un grupo importante de ciudadanos y de electores que votan al Partido Popular o al Partido Socialista, presenten a quien presente, por fidelidad, por lo que sea. Entonces, de los 27 concejales, es verdad que 16 prácticamente están adjudicados. Los partidos se pelean por conseguir los 8 o 9 restantes. ¿Que puede entrar? Claro que puede entrar perfectamente. Ahora, hay Pero que no ver... crees, sí, te iba a Dime, decir dime. que si no crees que si, por ejemplo, entra Cazorla, Ciudadanos lo tendría complicadísimo, que ya lo tiene complicado, ¿no? Pero vamos, un poquito más. Y lo mismo, si entra Ciudadanos, se le complica a Cazorla. También tenemos el voto de Vox. ¿Cómo puede influir? ¿Puede haber voto de Ciudadanos que acabe en Vox? ¿O puede acabar Vox también? ¿Tú cómo lo ves? Empezaron con 2 concejales y al poco ya se les fue uno. Tenemos a Podemos, que desapareció del ayuntamiento por la expulsión de su concejala. Bueno, yo creo que el ciudadano o la ciudadana que ha votado a- a- al centro, es difícil que vote a un partido como Vox. Puede que haya un traslado de votos del Partido Popular a Vox y al revés. Pero más allá en ese espectro político del centro, centro-izquierda, quien ha votado a Ciudadanos es difícil que vote a Vox. Todo es posible, pero no sería una tendencia Bueno, mayoritaria. Con yo lo cual, te puedo decir una cosa. Ahí yo he hablado con varias personas de Vox que provienen de Ciudadanos. O sea, que cuando iniciaron aquí Vox, ellos venían de Ciudadanos. pero Rafa, una cosa es el político y otra cosa es el votante. El político muchas veces se agarra donde puede por seguir en política. El votante vota libremente a que considera oportuno, siempre, considero yo, con sus criterios de valoración de la legislatura anterior o anteriores y sus ideales políticos. No parece razonable que alguien con una línea de pensamiento ideológico de Ciudadanos se vaya a la extrema derecha o a la extrema izquierda, como tú mencionabas a Podemos. Yo creo que Podemos, eh, lo que es el abanico electoral a la izquierda del PSOE en Almería, siempre ha tenido un número determinado de votos y muy pocas veces ha subido de ahí, con lo cual, bueno, pues sí, puede sacar 1 o 2 concejales, pero yo creo que el pescado más o menos puede estar vendido en el sentido de que el que tradicionalmente por ideología ha votado a la extrema izquierda o a la extrema derecha, más o menos lo seguirá haciendo. Pero ese salto tan grande del centro a la extrema derecha o del centro a la extrema izquierda o del PP a la extrema izquierda, yo eso no lo veo. Puede haber votantes que por castigo, por lo que sea, pero a un número reducido, y yo creo que bueno, en las próximas elecciones municipales la cosa va a estar más o menos en porcentaje como siempre ha estado en Almería. Pero el aumento de número de partidos que se presentan a estas elecciones, porque así de entrada tenemos que se va a presentar Miguel Cazorla, que se va a presentar Ciudadanos, que se va a presentar Vox, al margen de PSOE y PP, claro, que se va a presentar Podemos, que se va a presentar Izquierda Unida, No, que se va a presentar también un partido no pasa nada, Rafa. Tú, localista. tú analizas
la última 8 o 9 convocatorias de elecciones municipales y se han presentado multitud de partidos. Hay municipios en la provincia de Almería que en su momento, a lo mejor tenían en ese momento 8 o 10 mil habitantes, incluso menos, y se han presentado 9 partidos, 10 partidos No, diferentes. no, a lo que me quería referir es a que si ese incremento de oferta electoral, cada uno con su pequeño, unas veces muy pequeño y otras veces un poquito más grande, cantidad de votos más unido a la abstención, ¿eso tú crees que beneficiará a que Partido Popular y Partido Socialista logren más escaños? ¿Se afiance ese bipartidismo ante esa dispersión del voto por abajo? Puede ser una de las opciones, porque hay que tener en cuenta que la ley te marca un porcentaje mínimo de sufragios para poder ser elegido, con lo cual, si hay muchos partidos pequeñitos que se llevan unos cuantos votos, pero no llegan a ese porcentaje, esos votos, digámoslo así, se eliminan del recuento, con lo cual siempre favorece a los partidos mayoritarios. Eso siempre ha pasado. Y en otras ocasiones que el partido que ha gobernado la ciudad ha obtenido muchos concejales, también se habían presentado partidos o agrupaciones electorales que se formaban prácticamente media hora antes de la convocatoria electoral. Hay que tener en cuenta que la ley te marca como decía, unos porcentajes que para muchas formaciones es difícil alcanzar según la participación. Ese 5% es complicado de obtener. Entonces, claro, benefician a los partidos más votados, sobre todo a los dos partidos más votados, con lo cual puede beneficiar, como tú bien dices, al bipartidismo. Ahora no me resisto a encabezar la pregunta con, ¿te sorprende lo que está pasando en el Partido Socialista en la capital? Te digo, al tiempo que está transcurriendo hasta la elección de la candidata. En primer lugar, porque el secretario general, el secretario provincial, Juan Antonio Lorenzo, había dicho que iban a intentar que no hubiera primarias, que se llegara a acuerdo y tal. Pero oye, quien ha dado el paso es Adriana Valverde, Aguilar, Carmen Aguilar, pero Noemí Cruz está como a la expectativa. Ella no ha dado aún el paso. Bueno, pero tengo entendido que solamente se han presentado 2 candidaturas. Claro, por eso, pero que se podrían presentar 3. Sin embargo, Noemí Cruz, que de ella se viene hablando como posible candidata, pues desde hace mucho tiempo, y que ella en ningún momento lo ha descartado, bueno, de momento hay 2. Confirmadas, candidatas confirmadas que quieren serlo, hay 2. Sin embargo, Bueno, Noemí Cruz no aparece ni en una ni con otra, ni se lanza por sí misma. bueno, cuando hablamos de elecciones municipales siempre pensamos en el alcalde, siempre, en los municipios pequeños, grandes, en Almería capital. Pero es que está la Diputación Provincial también, que se elige con los concejales obtenidos por cada partido en cada zona electoral. Siempre o casi siempre el número 2 de las candidaturas de los partidos han sido, no es una fórmula perfecta, pero ha sido una tradición que el número 2 fuese el candidato a la Diputación, que no te dice a ti que la persona de la que tú hablas que está como tapada puede ir de número 2. ¿Por qué no? Sí, sí, no lo había pensado, pero, pero tiene todo el sentido. De todas formas, sí es verdad que de momento no aparece en ninguna de las 2 listas. A ver, yo creo que irá como número 2 o 3, en función de si es lista cremallera o no, del Partido Socialista, y que la lista la encabezará Adriana Valverde, ¿no? Entonces, sí que se podría dar esa circunstancia de la que habla Ya. en el caso de que el PSOE logre la Diputación, que por cierto, ¿tú crees que está en disposición de lograrla? Hombre, si miramos los resultados de la última elección de Almería y los trasladamos, aunque sean elecciones distintas, pero los trasladamos a unas elecciones municipales, yo creo que no. Mucho tiene que cambiar la cosa. Pero en fin, todo es posible. Todo es posible. De todas formas, yo estaba leyendo con este tema que tú hablas del PSOE, de titular un poco guerra civil, no sé cuánto, tal. Los partidos siempre han tenido, antes
de que las listas sean confirmadas en el boletín oficial de la provincia, el orden y los nombres, siempre han tenido su historia, pues porque es el momento de colocarse y es el momento de garantizarse en puestos de salida, pues 4 años en un ayuntamiento, en la Diputación o donde sea. A mí realmente yo no tengo por qué defender ni a una ni a otra candidata, porque no tengo por qué, ya lo digo. Pero la verdad es que es una pena que concejales que han estado trabajando 4 años, que a última hora se le niegue un poco el pan y la sal en su deseo de seguir trabajando por la ciudad. Vamos, veo los periódicos, veo la información que emiten los partidos y la candidata que en las últimas elecciones fue el cabeza de lista del PSOE. Yo he visto que no ha parado de hacer cosas, de trabajar, de visitar, pues no sé por qué ese valor para el partido, no sé por qué lo tienen que echar por tierra con una candidata bueno, que no es tan conocida en la ciudad como la otra. No sé. Estoy totalmente de acuerdo contigo, tanto en el caso del PSOE que estás mencionando como en otros, ¿no? Es decir, en el caso este concreto de Adriana Valverde, efectivamente lleva 4 años. Lo que debería plantearse el partido es, ¿tengo una candidata o un candidato que me pueda garantizar mejores resultados? Es decir, alguien más conocido que ella y con mejor respuesta ciudadana que ella. Y segundo, ¿tengo alguien que tenga la experiencia en los temas de ciudad y de Claro, ayuntamiento que tiene ella? claro. Y en función de eso decidir. Pero desgraciadamente es que los partidos pocas veces se dejan llevar por la Ya, lógica, es más pero las cuestiones. eso que tú dices de imagen ciudadana y demás es un arma de doble filo, porque a lo mejor desde un despacho de un partido político se considera que fulanito o menganita tiene una imagen social estupenda, pero es una cuestión subjetiva que nadie tiene por qué estar de acuerdo. En cambio, un trabajo hecho durante 4 años, si ha salido mal, pues evidentemente que no repita como candidato. Pero si hace un trabajo fructífero para el partido, que ha estado en muchos sitios, que ha hecho muchísimas visitas, que ha denunciado cosas. Yo no sé, dilapidar ese trabajo de tantos meses, de tantas semanas, yo lo veo un poco absurdo. Es como el caso que me planteaba antes de Ciudadanos, el candidato a la alcaldía que tuvieron, que ahora se ha marchado del partido, otra cosa no, pero trabajar ha trabajado, eso es evidente. Pues ¿por qué dilapidar todo ese esfuerzo y todo ese trabajo? Porque al final repercute en la imagen del partido. Pero claro, los partidos, como te decía al principio, está formado por personas que no ven el bien común como el primer objetivo, sino como el bien personal. Eso es una evidencia y nadie me lo puede echar para atrás. Eso es así. Pues muy bien, compañero, muchísimas Bueno, gracias. Primero por pues nada, contarnos esa historia tan terrible de hace casi un siglo. Y segundo, por tus opiniones, que son de personas bien informadas y bueno. yo te las agradezco mucho. Muchas gracias. Hemos, hemos empezado con el ciclón meteorológico y hemos terminado con el ciclón político. Pero Pues bueno, sí, este es menos efectivamente. dañino, este es menos dañino. Este segundo es menos dañino que el primero. Bueno, 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 Rafa, bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? bueno, En fin, bueno, pues muchas Rafa, muchas gracias. 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 Un saludo. Hasta luego.